En el muelle 1 del puerto de Cebú hemos quedado con un aragonés. Se llama Miguel Ángel y aquí tiene su negocio de venta al por mayor. Nos ha dicho que nos llevaba de excursión. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy bien. Aitana, de Aragoneses por el Mundo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Miguel Ángel y familia, ¿no? No estás solo hoy. Mi mujer Marta. Pleased to meet you. Me crié en Zaragoza. Mi familia es del Pirineo aragonés, pero yo nací en Zaragoza. Bueno, yo he seguido tus recomendaciones. Yo llevo bañador, repelente de mosquitos, así que ya me puedes decir a dónde nos llevas. ¿A dónde vamos? Pues ahora nos vamos a la isla de Bohol. Venga, a la playa. A la playa, claro. Ah, qué bien, qué bien. ¿Vamos? Vamos. Aquí se nota un poco la experiencia, ¿no? Porque si no, tú llegas y pagas, digamos, la novatada, ¿no? Claro, ellos a los turistas les cobran el doble, siempre. No, because ban, use the ban, because use the ban, may I give you per price only? Vale, make it 450. No, sir. Ahora, 450. Que sí. No. The driver will be angry, ¿eh? Pues mira, esto es una casa filipina con tejado hecho con hojas de coco, se llama nipa, y bambú. ¿Y resisten a las lluvias y a todo lo que se les ponga por delante? Bueno, las lluvias sí, los tifones se lleva el tejado, la destruye completamente. Estamos viendo en esta carretera que hay casas a uno y a otro lado. ¿Esto es siempre así? Siempre así, construyen siempre a los lados de la carretera, muchas veces pegada al arcén, está todo superpoblado. Pues aquí vas a encontrar sobre todo muchos gallos de pelea, cientos, en cada casa tienen 10, pueden tener 5, 10, 20, 30 gallos de pelea. ¿A ti te gustan las peleas de gallos? Bueno, he ido alguna vez, no me entusiasma. Llegué aquí un poco de casualidad, porque estaba viajando, estaba en China, allí me puse enfermo, estuve como 15 o 20 días bastante mal, con mucha fiebre, en fin. Yo creo que bebía agua contaminada o algo. Me recuperé un poco en un hospital en Pekín, estuve un mes en China y me cansé y digo, bueno, voy a ver en Filipinas, que no había estado nunca, me llamaba la atención también venir y bueno, me gustó. No hay mucho turismo, está todavía todo sin desarrollar, entonces yo estuve en Tailandia, estaba en Bali, en fin, está todo lleno hay millones de turistas. Aquí en Filipinas no. ¿Qué hacías en Aragón? ¿De qué trabajabas? Pues he trabajado de muchas cosas, pero muchas veces conductor, llevaba trailers, autobuses. Normalmente cuando llegaba siempre encontraba trabajo en 2 o 3 días, estaba trabajando ya. ¿Has estado, por ejemplo, en Ordesa? En Ordesa trabajaba, sí, no se puede subir al parque con coche, entonces ese recorrido sí lo hacía 2 o 3 meses en el verano. Con ese dinero y lo que llevaba para vender, pues me daba para vivir aquí todo el año. O sea, tú decidiste ser viajero. Sí, me gustaba viajar, un poco, ¿no? La aventura, la libertad, sí. Mi madre vive en Zaragoza, tengo familia en Jaca, Sabiñánigo, Javier, en varios pueblos. ¿Pero te gusta esa zona? Huesca, me encanta la montaña, claro. ¿Cómo te metiste en el negocio de la venta al por mayor? ¿Cómo fue? Pues así, a lo tonto, porque cuando trabajaba con el autobús en Ordesa, pues me llevaba cosas en la maleta para probar, y así un par de años, el tercer año un poco más, y luego ya empecé a mandar ya por barco. ¿Y entonces cómo conociste a Marta? Pues en su tienda, era cliente suyo, y bueno, empezamos a salir, a cenar, a tal, sí, ¿sabes? ¿La conquistaste tú a ella o ella a ti? Bueno, la conquisté yo, creo. No estoy seguro. Bueno, pues os voy a enseñar, esto es un chiringuito típico de la playa. De playa, de toda la vida, pero en versión filipina. Versión filipina, para turistas. Pocos turistas que hay, porque ya ves que hay muy poca gente. ¿Qué hay por aquí? Pues muchas cosas hechas con nácar, con conchas, en fin, perlas,
¿Cómo es tu trabajo con los filipinos? Bueno, pues es un poco... Tengo que luchar mucho, porque trabajan... Muchas veces no van a trabajar, día sí, día no van, ¿sabes? Trabajan muy despacio, tienes que estar siempre encima de ellos para ver lo que hacen, porque lo suelen hacer todo mal. Hay que revisar todo, las tallas, los colores, no te los hayan cambiado. Un poco difícil. Todos los extranjeros que viven aquí están un poco desquiciados de los nervios. Pero bueno, el negocio va más o menos bien, ¿podéis vivir de él? Sí, el negocio va bien, vivimos bien de él, sí. ¿Te ves montando una tienda en Zaragoza o en Jaca? No, no creo. No, porque no podría estar ahora encerrado ni en una tienda ni en ningún sitio. Estoy acostumbrado a estar a mi aire, libre. No puedo estar en ningún sitio cerrado. Bueno, mira, Aitana, ya me he cambiado. Me voy al agua, que hemos pasado mucho calor. Te espero. Bueno, sí, no te preocupes. Hasta ahora. Buenísima. ¿Algún día iréis toda la familia al completo a Zaragoza? Ah, toda la familia, no lo sé, difícil. Porque ¿quién falta por ir a Zaragoza? Bueno, pues Marta, mi mujer, la niña todavía no ha ido, pues tiene 2 años. ¿Quién sabe? Sí, podemos, un día iremos todos juntos. ¿Y David ha estado? David 2 veces, 2 veces, él habla español ya. Un saludo para mi madre, mis sobrinos, Marcos y Carolina, y mi familia en general, y Oye, todos mis amigos. Que vengan a verte, ¿no? Y que vengan a verme, hombre, claro. Que eso es siempre lo más difícil, ¿eh? Sí. Bueno, nosotros mandamos ese mensaje, te agradecemos que nos hayas enseñado este paisaje tan bonito. Thank you so much. Y bueno, quién sabe, a lo mejor viene aquí un autobús entero a verte, a Filipinas. Adiós. Bueno, adiós, gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Venga, David, vámonos. Adiós.